Buenas tardes a todos. Empezamos otro nuevo ciclo, las charlas del ciclo, y hoy tenemos dos muy interesantes. El primer caso es un caso de rehabilitación energética que nos lo van a presentar Aurora Méndez y José Luis Alonso, y apareció en la guía, bueno, aparece todavía evidentemente en la guía de práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética que publicó el IDAE. Aparece como caso de éxito y como modelo a seguir. Y luego, después del descanso, la segunda parte corre a cargo de Irene Coloma, que nos va a explicar un caso de supresión de barreras arquitectónicas. Entonces, Aurora y José Luis, cuando queráis, es todo vuestro. Muy bien, gracias Marta. Buenas tardes a todos. Bueno, os vamos a presentar un caso de una rehabilitación integral de un edificio. En primer lugar, bueno, quería agradecer al colegio la oportunidad de hacer esta presentación de nuestro trabajo y a todos vosotros, bueno, por estar ahí en un día de verano con tanto calor aguantando este speech que os vamos a soltar. Como veis en la primera diapositiva, es un edificio en el centro de Gijón, situado en una esquina con fachada a dos calles. Y esto es un caso singular por varios motivos. Primero, no es una comunidad de propietarios, es un único propietario del edificio completo y es un edificio destinado al alquiler. Esto que hoy día se puede considerar normal, cuando hicimos el proyecto ya en el año... Empezamos, yo creo que en 2015, el proyecto se hizo en 2016 y la obra, yo creo, en 2016 y 2017, creo recordar. Originalmente, esto era el edificio que teníamos, era un edificio de la década de los 40 del pasado siglo, que ya estaba destinado al alquiler íntegramente, tanto los locales como las viviendas, pero que estaba absolutamente obsoleto, tanto su distribución como las instalaciones, como el estado general del edificio, merecían una intervención absolutamente integral. La suerte es que era un único propietario, con lo cual todo esto evidentemente se hacía de una manera mucho más sencilla. Esta obra no podría haberse realizado con las viviendas habitadas, sería absolutamente imposible. Con lo cual eso fue una de las causas que nos permitió ir a hacer la intervención tan potente que se pudo hacer. Sí se mantuvieron los locales habitados durante la obra, los locales fueron los únicos que mantuvieron el alquiler y sí estaban habitados, con lo cual tampoco hubo una interferencia muy importante, pero sí alguna que os explicaré más adelante, sobre todo en el tema relacionado con la centralización de las instalaciones. El edificio no estaba muy bien mantenido, de hecho tenía problemas. Como veis, la foto esta del patio interior estaba en un estado de bastante dejadez. Y en la fotografía de la derecha también se ve el cuerpo de la esquina, que tiene una planta más que el resto. A la izquierda vemos el portal con el acceso que había en su momento. Esta obra realmente podemos decir que eran dos intervenciones dentro de la misma. Por una parte está la rehabilitación integral del mismo, con la intervención en las fachadas, en la cubierta, sustitución de la carpintería. Y por otro lado, también se hizo la redistribución del edificio en su totalidad, salvo los locales de planta baja, evidentemente. Era un edificio que no era accesible, como veis en la parte de la izquierda, y las viviendas, aparte de estar obsoletas en cuanto a sus acabados y sus instalaciones, también tampoco tenían un tamaño adecuado para destinarlas al alquiler. Eran viviendas excesivamente grandes, de más de 100 metros cuadrados,
y no era ese el mercado que había en ese momento para las viviendas de alquiler. Con lo cual la propiedad decidió hacer viviendas de menor tamaño y pasamos de tener 7 viviendas, 2 en cada planta y una en el ático, a tener 3 viviendas por planta y conservar la vivienda que había en el ático. Todo eso hizo que se hiciese una renovación total de todas las instalaciones del edificio. Se hiciera una modificación también del hueco de escalera, se mantuvo la escalera existente, se modificó el hueco, la escalera era bastante ancha y nos permitió hacer más ancho y más profundo el hueco el ojo de la escalera para instalar ahí un ascensor, y sí tuvimos que modificar el primer tramo de escalera para hacer accesible el edificio, ¿verdad? Este es el estado que presentaba la cubierta. La cubierta tenía una estructura de cerchas de madera, como podéis ver aquí, y carecía de forjado la última planta, no había forjado horizontal. Era la propia estructura de la cubierta y un forjado y un falso techo de ripio. Todo esto se demolió, lo cual evidentemente con las viviendas ocupadas no se podría haber hecho. Se hizo un forjado horizontal en el techo de la última planta y a partir de ahí se creó una nueva cubierta con una estructura metálica y, bueno, dotándola de aislamiento, evidentemente también. Bueno, esta intervención, lo que ahora nos puede parecer un poco normal, en esos años no era lo normal. No se hacían habitualmente este tipo de intervenciones tan globales. Primero, porque no había muchos edificios destinados íntegramente al alquiler. Y segundo, porque lo normal es que los edificios fuesen de una comunidad de propietarios, con lo cual este proceso se complicaría enormemente, ¿no? Esto es, bueno, son planos de proyecto donde podéis ver así de una forma un poquito general la composición del edificio en su origen, con los dos locales de planta baja. Tiene un patio interior y medianera con otros dos edificios, uno por cada calle, uno por la calle de Indurra y otro por la calle Santa Doradía. El de la calle Santa Doradía era o es más alto que el nuestro, con lo cual nuestra fachada lateral se adosa a ese edificio y no tendríamos ninguna intervención que hacer en él. Pero por el otro lado, en aquel momento, ahora ya no, porque se ha construido un edificio nuevo, pero en aquel momento el edificio era más bajo, solo tenía 2 plantas, con lo cual se generaba no solo la fachada lateral correspondiente al patio de manzana, por llamarlo de alguna forma, sino que a partir de la segunda planta también nuestro edificio, al ser más alto, se generaba una fachada lateral con toda la profundidad del edificio, en la cual también tuvimos que intervenir. La planta, como veis aquí, son 2 viviendas por planta de un tamaño importante, parte exterior y parte al patio de parcela, y una sola vivienda en la planta ático. Esta es la disposición de los alzados y las secciones. En esta sección veis lo que os comentaba ahora, esta fachada lateral de tan gran dimensión, en la que también tuvimos que actuar, evidentemente, dotándola de un aislamiento que en ese momento carecía. Y esta es, digamos, la intervención en las plantas del edificio una vez redistribuido. No se intervenían los locales, pero luego en las plantas, vamos a poner esta que se ve un poquito mejor, en las plantas pasábamos de tener 2 viviendas, una por planta, a tener 3. La vivienda que se ve a la derecha, que daría a la calle de Indurra,
prácticamente conserva la superficie que tenía, es un poquito más pequeña, nada más, y sin embargo la otra vivienda pues sí se transforma en dos, con lo cual se modifica el núcleo de escalera bueno, mínimamente para poder tener acceso a esta tercera vivienda, que es la que está con fachada totalmente a la calle Santa Doravia. Y luego nos queda otra justo situada en la esquina. Estructuralmente, en esta planta lo podéis ver, el edificio tiene una estructura de hormigón, pero con la particularidad de que el núcleo de escalera tiene un muro de carga todo a su alrededor, ¿no? Nosotros estructuralmente no actuamos salvo en la cubierta, sino que mantuvimos la estructura que hay existente. Como es una estructura, digamos, bastante solicitada para las dimensiones que tenía, lo que hicimos fue, aprovechando que se hacía una intervención integral sobre el edificio, eliminamos todo lo que pudimos del pavimento existente. Es decir, se eliminó el pavimento, se eliminó incluso la capa de mortero que había, que era bastante potente, de modo que dejamos el forjado prácticamente pelado y ahí pues introdujimos nuestro pavimento para no sobrecargar esta estructura más de lo debido. Yo creo que incluso logramos aligerar el peso que tenía sobre ella. Y esto sería, bueno, pues como el estado final de proyecto, prácticamente exactamente igual, no se modificaron huecos de fachada ni se modificó la volumetría del mismo, se conservó exactamente todo lo que tenía, modificando únicamente pues, la estructura de la última planta en la parte del ático y en la parte de las viviendas que tenían en la tercera planta. Esto ya se corresponde con las pruebas de alzados que hicimos en su momento. En la fachada principal, la solución que adoptamos fue una fachada ventilada con un acabado cerámico y luego en el patio y en las medianeras se hizo un sate. La fachada ventilada, pues bueno, era simplemente, todos sabéis lo que es una fachada ventilada, es una solución constructiva que se utiliza en este momento de una manera continuada, y sería una lana mineral adosada al cerramiento tal cual estaba. El cerramiento del edificio original se había revestido con una plaqueta cerámica, como habéis visto en la diapositiva del principio. Una plaqueta cerámica, bueno, pues dudoso gusto, evidentemente. Y bueno, hicimos unas pruebas con el comportamiento higrométrico del cerramiento para ver si esto nos podría dar alguna condensación. Vimos que no. Como tenía una buena adherencia, no vimos la necesidad de tener que eliminarlo y se adosó el aislamiento directamente sobre esta fachada. También las pruebas que se hicieron para los anclajes de la fachada ventilada dieron una buena resistencia mecánica, con lo cual tampoco tuvimos necesidad de hacer nada especial, ni siquiera utilizar anclajes químicos, ni nada por el estilo. Con lo cual decidimos mantener la fachada tal cual estaba y sobre ella actuar directamente. Bueno, pasamos a la que estábamos antes. Como os dije antes, mantuvimos totalmente la volumetría del edificio, no se modificó absolutamente nada. Y bueno, se decidió hacer esta fachada ventilada con unos paneles cerámicos de gran formato. Los paneles originales eran de 3x1. Es una cerámica de un mínimo espesor, solo tiene 6 milímetros de espesor, porque para este formato, evidentemente, si tuviese los espesores habituales, sería
inabordable, no se podría manejar esto desde un andamio, sería imposible. Para prevenir problemas, tanto de montaje como en el futuro, se exigió que la cerámica estuviese enmallada por su parte posterior, con lo cual eso da una garantía de, bueno, primero, de que no se rompiera durante la manipulación y si se rompiera que no cayera al vacío nada, ¿no? Afortunadamente no hubo mayor problema y todo se montó, bueno, de manera bastante controlada y sin sobresaltos. Luego, otra de las intervenciones, voy mezclando un poco las dos, pero bueno, realmente la obra también transcurrió de esa manera, ¿no? Es decir, fue una obra que se hizo conjuntamente, aunque desde el punto de vista administrativo eran dos proyectos distintos y dos licencias distintas. Esto era motivado por una exigencia administrativa. Había una parte de la obra que era subvencionable, que era toda la intervención en el envolvente, toda la rehabilitación energética del mismo, y luego había otra parte que no lo era, que era la redistribución del edificio. Esa no tenía subvención, con lo cual tuvimos que separar una de la otra. También hubo una eliminación de barreras arquitectónicas en el portal del edificio. Como veis en los planitos de arriba, se accedía mediante un vestíbulo y había 5 peldaños para acceder, digamos, al núcleo de escalera principal. Eso se eliminó, se bajó todo al nivel de la acera y se modificó el primer tramo de escalera. Se ensanchó el hueco de escalera para poder alojar ahí el ascensor y el resto de los tramos de escalera se mantuvo los que había, únicamente cortándolos para conseguir el ancho del hueco que necesitábamos. Aquí veis, bueno, pues unas fotografías de la fachada ventilada. Veis en la primera de la izquierda la lana mineral adosada directamente a la fachada existente, era una lana mineral de 50 milímetros, lo cual nos puede parecer un poco prehistórico a día de hoy, que estamos utilizando 10 y hasta 12 centímetros en intervenciones similares, ¿no? En los huecos de carpintería, dado que teníamos muy poco espacio para intervenir, se decidió utilizar un aislamiento termorreflexivo, con lo cual, bueno, con aislamiento termorreflexivo y luego unos paneles composite haciendo los alféizares, todos los huecos de fachada van revestidos de panel. Y en las otras dos fachadas de la derecha veis los paneles cerámicos de grandes dimensiones fijados a la subestructura. Es un gres porcelánico, como os dije antes, de muy poquito espesor, tan solo 6 milímetros, con lo cual permitía manejar estos paneles de tan grandes dimensiones. Aquí veis ya, bueno, la fachada, una de las fachadas, en concreto la que da a la calle de Indurra, ya prácticamente terminada, y unos detalles de las barandillas y de los vierteaguas y cómo encajan unas cosas con otras. E incluso, bueno, pues el despiece, la decisión de utilizar dos colores, pues fue básicamente como el edificio tenía cierto volumen, decidimos, bueno, marcar un poco esa diferencia de volúmenes dándole diferentes tonos al revestimiento, de modo que tuviese más profundidad todavía. Eso también hicimos coincidir los dinteles y vierteaguas y las jambas de los huecos con la parte de cerámica que le correspondía, pues íbamos variando el color, bueno, para que se viese
más como un elemento constructivo con volumen y no como algo, una cosa muy plana que diese una sensación más volumétrica, ¿no? Bueno, lo que os decía aquí, el encaje de la barandilla con los vierteaguas, ¿no? Que bueno, nos costó un poquito pensar cómo hacerlo para que quedase de la forma más limpia posible y más sencilla, y parece que, bueno, que lo logramos conseguir, ¿no? Esto es el patio interior. El patio interior es un SATE normal y corriente, también con un XPS con grafito, 6 centímetros de espesor, también nada que ver con lo que se está utilizando en estos momentos. Pero bueno, en aquella época, solo hace 8 años, pero parece que ya pasó un gran tiempo, pues era lo habitual. La cubierta, como os digo, se remodeló totalmente, incluso el forjado horizontal. Ese forjado horizontal de la última planta, sobre ella se construyó una cubierta sobre tabiquillos con unos paneles, y el aislamiento se colocó sobre el forjado horizontal, también una lana mineral, para evitar, bueno, que esa última vivienda estuviese en contacto con un local no calefactado y además sin aislar. Pues decidimos colocarlo encima del forjado, lo cual, pues bueno, tenía un comportamiento energético mucho mejor. En la página de la derecha, en la foto de la derecha, veis ya la cubierta terminada con la situación de los aerotermos. El edificio original no tenía ninguna calefacción central ni agua caliente central, tenía todo de manera individual en cada vivienda. Había viviendas que tenían calefacción, otras que no, pero eran todas calefacción eléctrica, termos eléctricos o calentadores instantáneos. No había ni siquiera calderas de gas. Todo esto se sustituye por una instalación centralizada con 3 bombas de calor aerotérmicas que podéis ver en esta fotografía situadas en la cubierta, y luego 2 depósitos de multienergía situados en el patio del edificio, que veremos más adelante. Esta es la pequeña dificultad a la que me refería al principio cuando hablábamos de que los locales comerciales estaban ocupados, y es que no pudimos disponer de ningún local adicional en planta baja para poder alojar instalaciones centralizadas. Todo se tuvo que hacer del forjado de techo de planta baja hacia arriba. Entonces decidimos colocar los aerotermos en la cubierta, donde además son más eficientes, evidentemente, y todo el resto de la instalación está colocada en el patio. Luego veremos fotos de ello. Aquí está. En las fotos de la derecha vemos los 3 aerotermos colocados en la cubierta, y en las fotos de la izquierda vemos en el patio, en el suelo del patio de parcela, los 2 depósitos y la instalación que está justo detrás, la instalación con los 2 instantáneos para la producción de agua caliente sanitaria y el resto de la instalación. Luego hay una cosa importante que os quería comentar, que es el consumo de energía primaria. En este cuadro que está sacado del Kallener de cuando se hizo la certificación energética, veis en las columnas de la derecha, este sería el edificio de referencia, había un consumo de energía primaria de 117,9 kilovatios hora metro cuadrado. Y en nuestro edificio, como veis en la columna de la izquierda, conseguimos un consumo de energía de 41,3 kilovatios hora metro cuadrado. Esto es una reducción aproximadamente, supera un poquito el 65%.
Esto hoy día sería objeto de una subvención del 80% de la inversión, porque ahora, como sabéis, los tramos están divididos en función del ahorro de energía primaria. Hay 3 tramos distintos y superando el 65% puedes llegar hasta el 80% de la inversión, lo cual esto en su momento, bueno, pues era una cantidad muy, muy importante. Luego, esto está calculado con Kalender. Luego, esta es el cartel del IDAE, en el que no se tuvo que hacer otra certificación energética con los criterios que establecía el IDAE, y como veis aquí partíamos de un edificio que tenía una calificación energética G y llegábamos a un edificio con una calificación energética D, es decir, se cambiaban 3 letras. Incluso con los valores del Kalender llegaríamos a C. Lo que pasa que, bueno, no se nos admitió en aquel momento la certificación que habíamos hecho con Kalender, bueno, por motivos que no viene al caso explicar, pero la mejora evidentemente era muy importante. El edificio, en aquel momento, las subvenciones, ya no teníamos subvenciones en el Ayuntamiento de Gijón por el problema que todos conocemos, pero sí había dos subvenciones, que era la del IDAE y la de la Consejería. A las dos tuvimos la oportunidad de presentarnos. Nosotros también, al ser un propietario único, no haber administrador, la empresa era una empresa pequeña que tampoco tenía capacidad para hacerlo. Fuimos nosotros los que tramitamos todas las subvenciones. La verdad es que fue un quebradero de cabeza importante, sobre todo con el IDAE, porque el IDAE es muy exigente, pero es muy colaborador. La experiencia de trabajar con el IDAE, la verdad es que fue muy buena. Y nos ayudaron en todo lo que pudieron y no dejaron de insistir en hacer esto, hacer lo otro, ir por aquí, para lograr que el resultado final fuese el mejor posible. No es lo normal, desafortunadamente, en la administración. La administración suele ser muy poco colaboradora, simplemente su papel pasa por recibir la documentación que nosotros le presentamos, analizarla y punto. Sin embargo, el IDAE no. El IDAE analizaba lo que presentábamos, nos decía cómo mejorarlo. Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos a su posición y a su manera de colaborar con nosotros. Desgraciadamente, el IDAE, como sabéis, ya no tiene una ayuda directa, sino que todo el dinero que proporcionaba el IDAE ahora lo gestionan las comunidades autónomas, con lo cual lo que antes podíamos tener acceso a 2 subvenciones distintas, ahora está englobado todo en una única subvención que maneja la consejería correspondiente. Y bueno, yo no tengo así nada más que decir expresamente. Si tenéis alguna pregunta que hacer o alguna aclaración o algo que queráis que aclare, pues estoy a vuestra disposición. ¿La cantidad del presupuesto que es subvencionado? Sí, me dice Aurora que la cantidad que se consiguió subvencionar para un presupuesto de casi 300.000 euros entre unas cosas y otras, logramos prácticamente el 50% de subvención entre la consejería y el IDAE. Ahora probablemente con esta intervención y una única subvención podríamos llegar a un porcentaje mucho más alto. Probablemente, como comentábamos antes, hasta el 80%. Sí, también había una limitación por el número de viviendas, que bueno, con la convocatoria actual no sé cuánto sería, pero no sabría, ese dato no sabría decirlo en este momento.
Bueno, lo que os dije. En principio, yo no tengo nada más así que decir, pero bueno, si alguna cuestión que queráis que os aclare o que os cuente, pues estoy a vuestra disposición. José Luis, Dime. las instalaciones, bueno, pusisteis aerotermo, ¿cómo van? ¿Qué van? ¿Para el agua caliente, calefacción? Sí, para las dos cosas, ¿Pusisteis suelo radiante? No, No. no, es verdad, eso no lo conté. Bueno, Suelo radiante no, porque como se conservaba el núcleo de escalera, las cotas de la escalera, las alturas entre plantas en las viviendas tampoco eran muy holgadas, no teníamos posibilidad de colocar un suelo radiante. Entonces se colocaron radiadores de baja temperatura. Estos son los aerotermos que os comenté, y en el patio están los dos depósitos para generar el agua caliente y el fluido para la calefacción. Y es todo centralizado. Esto estuvo monitorizado también los primeros meses de funcionamiento del edificio. Y el coste me parece que andaba sobre los 40 euros de vivienda por cómputo general medio de todos los meses del año, no únicamente de los meses en que supuestamente se utilizaría la calefacción. Como os dije, este edificio era destinado al alquiler. Las viviendas estuvieron ocupadas desde el primer día y a día de hoy siguen ocupadas al 100%. Es decir, todo el mundo está encantado con el rendimiento de las instalaciones y el coste mínimo que tienen. Nada que ver con lo que podría ser el coste medio de una instalación de gas. Estimamos que el instalador de todo esto, que me gustaría mencionarlo por su gran profesionalidad y la gran colaboración que tuvo con nosotros, fue Maurice Arroes, una empresa asturiana de gran experiencia en este tipo de instalaciones y que ya hizo alguna más de este tipo en Gijón. El ahorro con respecto a una instalación de gas convencional está por encima del 35% en cuanto a gasto mensual, digamos. Bueno, ¿se cubre todo con el aerotermo o, bueno, Todo, tiras 100%, todo? 100%, Todo, 100%, 100%. No necesita ningún apoyo. Vale, Se vale. valoró en un primer momento, dado que no íbamos a utilizar suelo radiante y que ya se había decidido utilizar radiadores, se estudió la posibilidad de hacerlo con gas natural en una primera etapa. Cuando estudiamos esta opción y la comparamos tanto con los rendimientos como con el coste que tenía, no tenía color, en el momento en que tuvimos los datos, la decisión fue automática, no hubo que pensar prácticamente nada. Y además eso, me comenta Aurora que también la mejora energética del edificio, me parece que solo conseguíamos mejorar una letra. No sé, ¿se me oye? Sí, perfectamente, sí. Mira, quería haceros varias preguntas. Sí. Respecto a la rehabilitación de fachada, la rehabilitación energética, el hecho de utilizar un GRES de gran formato, los anclajes que lleva ese GRES son similares a un anclaje de un formato habitual, es decir, ¿lleva dos anclajes arriba y dos abajo o lleva unos... No, los anclajes son los mismos, lo que pasa que como... Vamos a ver, mira, fíjate aquí, sí. En la foto de la derecha, ves que en el primer perfil empieza el panel, ¿Sí? pero en el segundo perfil es el mismo panel, en el tercer perfil sigue siendo el mismo panel, y yo creo que la siguiente junta está en el cuarto. Es decir, me refería a los paneles que están colocados en vertical. Hay una parte de la fachada en que esos paneles de gran formato están
colocados en el otro sentido. ¿Esos paneles verticales también llevan únicamente 2 grapas arriba y 2 abajo? Sí, solamente 2 grapas arriba y 2 grapas abajo, sí, suficiente. Sí. Y a nivel, por ejemplo... Son muy ligeros, vamos, muy ligeros en comparación con los que utilizamos habitualmente, ¿no? Que tienen el doble de espesor prácticamente que estos. Y para poder instalarlos, ¿el andamio tiene que estar más separado al ser...? No es necesario. No es necesario. Lo que pasa que, bueno, claro, en una obra convencional, digamos, por el formato de los paneles, una persona sería capaz de manejar una pieza ella sola. Aquí, evidentemente, no. Aquí, pues hay que manejarla entre 2 o incluso entre 3 personas, depende del momento, ¿no? Era muy delicado. Pero esta obra era un poco más compleja, pero como pesaba poco, se manejaban bien. Había que tener cuidado porque al ser más delgadito es mucho más frágil. Cualquier toque contra una parte del andamio pues podía hacer que cascase el panel, ¿no? Afortunadamente hubo alguna rotura, pero al estar enmallado eso lo protegía bastante y no hubo demasiadas roturas. Vale. Y otra pregunta, habéis puesto una diapositiva sobre el ahorro energético teórico calculado. ¿Pudisteis comprobar después con los años que realmente ese ahorro energético calculado, entiendo que con los programas de cálculo, con el C3X o con el programa calculado, más o menos la realidad coincidía con lo que... con el ahorro, entre comillas, o no? Se hizo, como te habíamos dicho, una monitorización el primer año durante unos meses y el ahorro era muy similar al que habíamos previsto. Desgraciadamente se dejó de hacer, pues bueno, digamos que cambió la empresa mantenedora, digamos, no continuó siendo la que había hecho la instalación. Y en ese momento se interrumpió la monitorización y no se volvió a hacer. Pero los primeros meses sí eran bastante similares a lo que se había previsto. Sí. Se conseguían los ahorros, sí, se habían previsto. Vale, y otra pregunta. Respecto al proyecto de redistribución que hiciste en las viviendas, sí. Llegué 5 minutos tarde, a lo mejor lo explicasteis si no estaba, pero con respecto al cumplimiento del código técnico, al redistribuir las plantas, las viviendas, ¿tuvisteis que cumplir el 100% de los... No. Afortunadamente no tuvimos que cumplir el HR, por ejemplo. El HR no lo tuvimos que aplicar. Todo lo demás sí, pero bueno, todo lo demás se cumplía holgadamente con la intervención en la que hacíamos, ¿no? Evidentemente, como se hacía una intervención en el portal, se eliminaban barreras y todo esto, pues el SUA, bueno, pues, sí lo cumplíamos, el HE está claro que también. Y bueno, pues, incendios también, lo único, el HR, digamos que fue lo único que nos ahorramos íntegramente. Vale. Y ya por último, la última pregunta, la cubierta, el aislamiento, por lo que poníais también en la diapositiva, el aislamiento está encima del forjado nuevo que hicisteis de cubierta, ¿vale? Sí. Y luego lo que hay es una cámara y unos paneles ligeros apoyados en tabiques palomeros, ¿no? Sí. Mi pregunta es si esos paneles después por el exterior llevaban un aislamiento o la teja va apoyada directamente sobre no llevaba aislamiento, solo impermeabilización. El aislamiento era únicamente el que colocamos encima del forjado horizontal. Vale. Que lo colocamos en el forjado horizontal, bueno, por lo que explicaba antes de que un mejor comportamiento, ¿no? No tener todo ese espacio sin calefactar directamente en contacto con las viviendas de la planta superior. Os lo comentaba, José, porque a mí me pasó un caso hace poco que utilicé ese mismo sistema en una cubierta de una vivienda unifamiliar y el problema que había era que se producía una condensación muy grande en la cara inferior de los paneles ligeros de cubierta. Es decir, al no tener aislamiento... No estaba ventilada. Y claro,
pero hubo incluso en este caso que hacer una ventilación Claro. forzada de esa cámara, porque si no, es que llovía encima del aislamiento, es decir, se producía... Y con la ventilación a través de las cejas no era suficiente, no fue suficiente, ¿no? En nuestro caso, a ver, en principio, alguna visita que hicimos al edificio después no se han producido condensaciones en esa situación. Los palomeros están comunicados y se forma una corriente. Sí, a ver, esto estaba hecho así, tal cual, como estáis explicando. Se ventiló debajo de la teja y se hizo, pues, de hecho, los tabiques palomeros tienen incluso unos huecos entre ellos. Para... Sí, los nuestros también. Estaba intentando buscar, pero los nuestros también tienen... No se ven. Sí, también habíamos hecho eso, estaban comunicados unos con otros, pues bueno, para generar una corriente de aire. Sí. Pues en este caso nosotros tuvimos que poner una ventilación forzada de esos espacios para... Sí, porque generaba, bueno, pues en nuestro caso tuvimos suerte y no sucedió. Vale, nada, solo como comentario, porque vamos... Sí, está muy bien saberlo para futuras ocasiones, tenerlo en cuenta. Muchas gracias.